Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos dos invitados especiales que nos van a estar acompañando para desglosar lo que ha sido este partido entre Bolivia y Venezuela que finalizó con una victoria del equipo local 3 goles por 1. El elenco de César Farías se impuso al de José Peseiro con categoría 3 goles por 1. Saludamos rápidamente a Pablo García de Conexión Goleadora que nos está acompañando en el día de hoy. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Mario. Un gustazo reencontrarme contigo por acá. Tenemos tiempo que no conversábamos y bueno, es siempre un gusto hablar de fútbol, más allá de que la circunstancia no sea la más alegre o la que uno quisiera disfrutar, ¿no? Pero siempre es un gustazo estar por aquí. Perfecto, Pablo. Daniel, ¿cómo estás desde España? ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte. Bueno, mira, hoy toca pues ponerle el pecho a las balas, ¿no? Que seguramente son muchas las que salen luego de un partido que claramente no fue el resultado que se esperaba. Y bueno, indistintamente la selección nacional nos duele a todos y bueno, hay que analizar un poco qué es lo que pasó y qué es lo que hay que corregir de cara al próximo partido. Totalmente, un partido que creo que con el gol tan tempranero, Marcelo Moreno Martins, al minuto 5 cambia de pronto los planes previstos, tanto por los jugadores como por el director técnico. Entonces, no sé, Pablo, ¿qué fallos viste con respecto a la Vinotinto? ¿Qué crees que faltó para poder obtener un mejor resultado ante Bolivia? Que yo creí antes del partido y lo creo ahora, aún más después, que el empate hubiese sido buenísimo, tomando en cuenta las circunstancias tan complicadas que tuvo Venezuela en la previa. Sí, el empate era maravilloso considerando justamente toda la circunstancia previa a este partido, además en pandemia, con todo lo que implica, además la preparación siempre accidentada. José Peseiro no ha podido tener calma, paz, cordura y tranquilidad en una sola concentración desde que tomó la selección y eso afecta y afecta en partidos tan particulares y especiales como este, que normalmente cuando estaba César Farías al mando de la selección o incluso hasta en el ciclo de San Vicente, se llegaron a desarrollar ciclos de altura, módulos, para poder llegar con los jugadores mejor aclimatados, con más fuelle y conociendo y entendiendo mejor el hecho de enfrentarse a la altura. La altura no es fácil. Nosotros, a ver, a mí me tocó estar en La Paz en el año 2013 y uno llega al aeropuerto del Alto a 4.050 metros sobre el nivel del mar y ya sientes que la cabeza te va a explotar. Bajas a La Paz, que está en 3.680, sientes un poco de alivio, pero en la noche, esa primera noche, es particularmente fuerte porque el dolor de cabeza es terrible, porque te pega de verdad el mal de páramo, te asfixia. E imagínate correr 90 minutos en esas condiciones, es sumamente complicado y esa condición, que es humana al final de cuentas, es inherente a todos, ya por ahí te condiciona, valga la redundancia. Y luego, los condicionantes futbolísticos que se atravesaron en toda esta convocatoria pues han sido graves y terribles, ¿no? Primero, la baja de Jordan Osorio, que creo hoy por hoy se puede hablar de Salomón Rondón, se puede hablar de Darwin Machís, se puede hablar de Jefferson Soteldo, pero no hay un futbolista más importante para la selección de Venezuela, para el orden defensivo y para lo que le da en seguridad a la selección venezolana que Jordan Osorio. Ya el hecho de que no esté te condiciona a la hora de preparar a los defensores y los relevos y lo que tiene que ocurrir en la altura, además, donde sabes que no puedes correr. Entonces, ya por ahí, otro condicionante. Y si para colmo, en medio de tantas condicionantes, se te lesiona Darwin Machís, que como jugador de banda te ofrece además recorridos largos defensivos que te pueden ayudar en este tipo de partidos, ya por ahí estás cojeando, no digo cojeando de una pata, estás cojeando de una pata y con la otra malograda también. Entonces, ya por ahí se hacía cuesta arriba. Y bueno, siento que sí, que el tema de la preparación de altura se subestimó. Creo que otra vez Peseiro peca de ingenuo. Digamos, no le echo la culpa, digamos, al hecho de que lo haya hecho adrede o de que haya preparado así el partido a propósito, sino simplemente es el desconocimiento del contexto suramericano, que esta es una eliminatoria muy particular que tiene todas estas variables y que poco a poco se ha ido enterando de cómo es este asunto y vuelve otra vez a pecar con la ingenuidad, con la misma ingenuidad con la que pecó en Colombia y que reconoce además muy gallardamente
el error, y creo que ahora también pues le debe tocar un poco de lo mismo, ¿no? Daniel. Sí, bueno, siguiendo un poco la línea de Pablo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también hay que poner sobre la balanza es que los jugadores bolivianos estaban mucho más frescos que los nuestros, ¿no? La liga boliviana sigue pues sin disputarse, encima acostumbrados a un panorama que bueno, un territorio, por así decirlo, hostil, ¿no? Para los venezolanos históricamente pues nos ha sido difícil. La altura sí que jugó un papel fundamental. Bueno, veíamos los primeros minutos, 15, 20 minutos, ya veíamos a jugadores fundidos, ¿no? Que les estaba costando, una línea medular que quizás no se animaba a subir un poco más para presionar un tanto más alto, pues quizás con ese miedo, ¿no? De subir y luego no tenerlo, pues la capacidad para retroceder y poder pues ayudar en defensa. También, bueno, los jugadores de la selección nacional, cosa que por lo general es una condicionante a favor y no en contra, pero cuando estás a tantos metros de altura sí que dificulta. Pues muchos de los nuestros han tenido una buena temporada en Europa, al menos en lo personal, sin incluir el rendimiento del equipo en el torneo, unos mejores que otros, por supuesto, pero en el sentido individual sí que han tenido una pues buena cantidad de minutos, han tenido acción. Eso, como les digo, pues juega a favor, pero claro, llegas a un momento en donde, ok, vas arrastrando molestias, llegas a un partido un poco justo. Hay que tomar en cuenta que hay jugadores que jugaron, pues, que vieron acción hasta lo último con sus equipos y que llegaron a falta de 1 o 2 días para el viaje a Bolivia. Coincido también un poco con lo de Pablo. Creo que hubiese sido un tanto más grato para todos llegar al menos un día antes a La Paz y tener unos días más de preparación, pero bueno, al final es lo que hubo. Yo creo que la selección hoy sí, no fue la actuación que se esperaba, mucho menos con un resultado que se puso a favor de Bolivia al minuto 4, como que bueno, todo lo que podía haber salido mal en un comienzo salió mal. Ese empate de Chancellor, de hecho lo colocaba en las redes sociales, estaba valiendo oro por la importancia y también por el momento, porque Bolivia nos estaba pasando por encima y bueno, llegó en un momento en donde sí se estaba sufriendo y bueno, un empate que hubiese sido, creo yo, dado el partido, un súper resultado y al final, bueno, creo que pues que no nos equivocamos al predecir esto. No fue un partido pues acorde en línea defensiva, que quizás no fue la mejor actuación de muchos jugadores y que extraña, porque no es el nivel que está pues acostumbrado a mostrar. Totalmente. Por ahí te voy a agregar algo, sí, Daniel, y más te interrumpo, disculpa. Sí. Hay un detalle que no es menor. Es cierto lo que dices, Daniel, la Liga Boliviana no ha comenzado. Eso, por un lado, se puede ver, sí, como una ventaja porque llega más fresco el futbolista, pero por otro lado, era una desventaja, porque estos jugadores eran, digamos, no tenían ritmo, iban a llegar sin casi partidos. César Farías tuvo, y a ver, yo he sido crítico del proceso de César y él lo sabe y digamos, hemos tenido estas conversaciones abiertamente, pero aquí hizo lo que correspondía, agarró a sus futbolistas, incluso no con el tiempo que a él le habría gustado, eso lo comentó también, digamos, a un amigo en común, le hubiese gustado tener a los jugadores 25, 30 días, los tuvo apenas 10, pero en esos 10 días pudo acoplar bien el ritmo competitivo y sacar 3 puntos que, a ver, lejos del cliché y de decir que valen oro, son de verdad una verdadera bocanada de aire para él en su proceso, que no lo ha pasado bien, pero además también para el proceso propio de la selección boliviana y de la Federación Boliviana de Fútbol, que hoy tiene 2 presidentes, uno reconocido por FIFA, otro reconocido por el Estado boliviano, que tienen todo un tema político detrás que es realmente grave y que hoy, digamos, eso pasa, digamos, a un segundo plano porque en lo competitivo tienen al menos 4 puntos y esto les permite respirar. Ya no están últimos, ahora por lo menos estarán octavos, quizás séptimos, dependiendo de cómo termine la fecha. Entonces eso te ayuda a respirar también. Totalmente, y también influía el tema de que varios de los jugadores que seleccionó César Farías para la convocatoria eran pertenecientes a equipos que aún se mantenían en participación con competencias internacionales, véase de Strongest, véase Always Ready, donde por ejemplo el portero Carlos Lampe pertenece, y también creo que por ahí hay algunos de los que hicieron bien en la Copa Sudamericana, que son competiciones que terminaron hace relativamente poco, entonces no se podría hablar tanto de falta de ritmo, pero fue algo que después aprovechó el profesor César Farías para hacer
un buen encuentro para Bolivia, 3-1, y cuidado si de pronto Bolivia merecía ganar por una diferencia un poco mayor. Al final, Joel Graterol, que creo tuvo un partido de menos a más, comenzando bastante dubitativo, con alguna jugada en la que pudo haber salido bastante perjudicado si terminaba en gol, pero después lo vi un poco más sólido y confiado en el arco, que fue quizás una de las novedades que vimos con respecto al once de José Peseiro, porque se hablaba mucho de que se le iba a seguir dando la continuidad a Wilker Fariñez. Creo que incluso el momento de Fariñez en el Lens era más crítico en los partidos pasados de eliminatorias que en estos, porque obviamente sigue siendo suplente, pero ya había visto acción en la Copa de Francia, tuvo una buena actuación con el Paris Saint-Germain. A mí me sorprendió, la verdad, que utilizase a Graterol, y más bien yo esperaba que en tal caso de que Fariñez no fuese titular, apostase por Romo, que es un portero con un biotipo más alto, que ya conoce perfectamente jugar en La Paz, y de hecho la única victoria de Venezuela en suelo boliviano en La Paz en la eliminatoria fue con Romo de titular cuando venía del Mundial Sub-20 del 2009, y sobre todo porque en el momento de que se lanza un balón al área, el balón obviamente por efectos de la altura tiende a moverse mucho, y para mí de los tres porteros, el que tiene mejor juego aéreo es Rafael Romo. Entonces por ahí yo veía las cosas, aunque con respecto a los 3 goles que recibió Graterol, creo que no pudo haber hecho mucho más en las jugadas puntuales. ¿A ustedes qué les pareció como tal esa decisión de colocar a Joel Graterol en el arco? Creo que, si bien es cierto, pudo haber sido un riesgo, entendiendo lógicamente que el titular de la posición es Fariñez y que lo ha venido desarrollando así, y que incluso había recibido espaldarazos constantes de Peseiro durante estos 6 meses antes de comenzar o de reiniciar nuevamente la eliminatoria. Era, digamos, lógica, entendiendo el ritmo competitivo que traía Joel, del gran año que hizo en el fútbol colombiano. No obstante, quizás por el tipo de partido, por lo que representaba, a ver, para Venezuela era poner tierra de por medio de alguna manera, ponerle 5 puntos de diferencia a Bolivia, alejarse de la zona baja y empezar a acercarse a los de arriba. Era quizá un partido para que estuviera o Fariñez, que era el titular de la posición, o Romo por la experiencia, por lo que ya bien acotabas. Pero, a ver, lo noté nervioso al principio, creo que eso le pesó, creo que incluso le pesa un poco, no en la jugada del primer gol, porque al final de cuentas no tiene ningún tipo de responsabilidad. El remate de Martins está muy bien pegado al poste, y ahí él poco podía hacer a la hora de despejar la pelota, pero sí en la jugada en la que bien acotabas, Mario, por poco se come el segundo, y se lo iba a comer literalmente él, porque salió muy mal hacia adelante, no midió bien la pelota, la altura es complicadísima para medir esos balones largos. Al final, incluso le pasó a Lampe en el tiro libre de Otero, que sí, le rebotó más alto de lo que esperaba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, eso ya es viveza de Otero, y eso también podemos caer un poco más adelante en ese aspecto. Pero sí es cierto que lo noté un poco dubitativo al principio, y creo que después del gol, como le pasó a toda Venezuela, después del 25 con el gol de Chancellor, se asienta y se le dio muy bien, incluso en la segunda mitad sacando 2 pelotas que pudieron representar una diferencia mayor para Bolivia en el marcador, de menos a más, si cabe el término, ¿no? Para evaluar la actuación de Joel. Sí, a ver, completamente un poco con la actuación de Joel Graterol. Es verdad que viene teniendo una gran regularidad en su equipo en Colombia, y eso se aprecia mucho, ¿no? Además, tomando en cuenta que el titular en la posición lamentablemente solo jugó 3 partidos en toda la temporada con el Lens. Es verdad que fueron 3 buenos partidos, sin menospreciarlo, pero yo creo que al final la regularidad apremia. Sí me sorprendió un poco que Peseiro no le diera el espaldarazo a Fariñez, más que se lo venía dando. Y si tomamos en cuenta la antigua doble fecha que se había jugado, Fariñez no sumaba ni un partido con el Lens. Para esta ya sí tenía los 3 partidos que disputó. Al final, al menos, y esto es muy personal, yo creo que hubiese optado por Romo, porque también su presente en Europa fue positivo. Y bueno, sí, un portero que creo que con su juego aéreo y con lo que representa, considero que ha podido dar un poco más, sin menospreciar a Graterol. Sí, no me encantó su debut, tampoco voy a decir que fue malo, porque es cierto que en la segunda parte mejoró. Estuvo a punto de comerse un gol, pues se lo notaba que estaba muy nervioso, y yo decía, bueno, si esto es contra Bolivia, aún tomando el tema de la altura, este chico contra Uruguay, cuando vea a Suárez al frente y compañía, pues yo creo que los nervios van a ser aún mayores, cuando a pesar de que pues vamos a jugar en Caracas, pues, pero tienes a un rival de más envergadura, oye,
puede que, pues, que se complique un poco más, pero al final sí que pudo, pues, ganar más en confianza. Es verdad, comparto pues, con Pablo ese gol, claro que nos alivió mucho a todos, incluyo a jugadores, a periodistas, seguidores, fanáticos, pero bueno, yo creo que el tema es que Bolivia pues tomó más la pelota y fue efectivo, aprovechó los errores del rival, que lamentablemente en defensa fueron muchísimos, y bueno, es cierto que el guardameta poco pudo hacer en los goles. El último gol de Marcelo Moreno Martín fue, mira, insólito, inaudito, que el jugador o sea, que tiene que tener más referencia en el área, pues entre y cabecee solo, que luego casi se pudo marcar el cuarto en ese regate en donde sí achicó bien Graterol. Ahí sí le doy el mérito al portero que salió a jugársela de guapo, pero mira, Bolivia fácilmente pudo irse con un 5-1 de casa. O sea, y esto es una realidad. Totalmente. Justamente estábamos hablando con Pablo en la previa que los mejores minutos de Venezuela fueron quizás del 25 al 45, esa segunda parte del primer tiempo, después del gol de John Chancellor, pero en el segundo tiempo fueron muy pocas las jugadas que Venezuela generó. Pero ya desviándonos un poquito al tema de la defensa, que en el día de hoy se alineó con Rosales como lateral derecho y teniendo a Alexander como extremo, que hay que añadirlo, que fue una novedad. Como centrales estuvieron John Chancellor y Wilker Ángel, y como lateral izquierdo, Mikel Villanueva. Creo que hubo una descoordinación importante de la defensa en grandes tramos del partido. Creo que allí se notó mucho el tema de Jordan Osorio, que más allá de sus características, de su buena salida de balón, su buen pie, él ayudaba mucho a sincronizar los movimientos de la defensa, y aquí vimos una pareja de centrales que por más que ya había jugado juntos varios partidos, se notaron bastante inseguros y que en momentos no sabían quién debía hacer la cobertura a quién, y por eso vimos, por ejemplo, en la tercera jugada, en el tercer gol de Bolivia, cómo Marcelo Moreno Martín remata con tanta facilidad. En el segundo gol de Bolivia, que Wilker Ángel no le puede ganar en el juego aéreo a Bejarano, que mide 1,74 m, llama bastante la atención ese tema. Y Mikel Villanueva era un jugador que por lo menos yo en principio apostaba como una opción interesante para el lateral izquierdo, pero la verdad es que fue uno de los peores del partido. Mikel Villanueva lamentablemente se vio mal por allí, a pesar de su gran temporada con Santa Clara. Y con la baja ahora de Wilker Ángel, yo creo que se le va a dar la oportunidad justa a Mikel Villanueva a utilizarse como central en el próximo partido ante Uruguay. Y Roberto Rosales, sin ser espectacular, creo que fue el mejor de la línea de 4. Sí, sí, claro, Rosales terminó cumpliendo, haciendo, digamos, lo que de él bien se sabe y se espera que puede dar, de menos a más también, porque en el primer tiempo le costó muchísimo. Creo que mejoró Rosales en la medida en la que hubo ciertos ajustes tácticos de José Peseiro que podemos de pronto repasar un poquito más adelante, sobre todo después del primer gol y de cuando Venezuela gana en confianza, ¿no? Más o menos creo que te refieres a cuando Alexander González se intercambia con Rómulo Otero. Esos momentos fueron positivos. Al momento en el que exactamente lee bien Peseiro el partido, en ese momento, cuando cambia a Alexander González, lo pasa a la banda izquierda, ayuda a Alexander González ahí en la izquierda a Mikel Villanueva a la hora de defender, a la hora de contener por ese lado. Mejoró Mikel Villanueva, lógicamente, que es un lateral que además es un lateral como Rolf Felcher, que no es un lateral salidor, porque no tiene, digamos, las características para salir con la pelota, para darte desborde, para darte velocidad. Es simplemente una suerte de tercer central, entre comillas, ¿no? Tercer central un poquito más adelantado por ese perfil izquierdo, ¿no? La salida tenía que darla a Rosales y buscaba más salida justamente por el lado izquierdo con Alexander y la consiguió, que eso está muy bien. Y Otero, que hizo un partido de mucho sacrificio, donde recibió muchísimas faltas, donde, bueno, típico partido de Otero además, cuando agarra la pelota y empieza a tratar de caracolear rivales y empieza a recibir mucho golpe, también tenía que sacrificar un poco de su trabajo ofensivo pegado a la izquierda con Villanueva, cosa que hace excelentemente bien Darwin Machís, que además no le pesa porque esa es su característica, esa es su forma de jugar, y ahí es donde vamos otra vez a lo de los imponderables y las bajas. Qué distinto hubiese sido tener a Machís ahí y no a Otero, o a Otero en la derecha y no a Alexander en otra función distinta con un lateral más salidor como Rosales. En fin, digamos, eso es que hubiese sido y no fue. Al final de cuentas es pura especulación. El hecho real es que cuando Peseiro cambió el partido de esa forma, Venezuela se vio mucho mejor, tuvo más ocasiones, incluso un buen remate de Alexander González, que terminó forzando una tajada de Lampen para evitar justamente la ventaja de Venezuela en ese momento del partido. Y creo que ahí pudo Venezuela capitalizar algo y no lo hizo. Y después Faría fue reactivo y muy inteligente, leyó bien el juego, entendió que Flores
en su costado izquierdo tenía una debilidad que estaba aprovechando muy bien Alexander González, o mejor dicho, Otero, ya cambiado por ese costado, le metió a Sagredo, perdón, por esa banda, tapó esa salida, volvió otra vez en el segundo tiempo al esquema inicial con Otero en la derecha y con Alexander, con Otero en la izquierda y Alexander en la derecha, y ahí se terminó de anular ese buen momento que traía Venezuela. Insisto, por lectura de Farías en el medio tiempo, sí, pero también por la forma en la que se gestaron las cosas durante la segunda mitad y el empuje de Bolivia en el segundo tiempo. Sí, a ver, yo creo que uno de los elementos que son realmente poco aprovechados en la selección son esas diagonales hacia el centro, ¿no? Y esos jugadores que se atreven con la pegada a media distancia, de los que mejores lo hacen y que lamentablemente no estuvo hoy, que se cayó a última hora Darwin Machís, de esos pocos jugadores que disfrutan yéndose hacia el centro y probando a media distancia, como decía. Hoy el único jugador, si no me equivoco, que lo hizo fue Alexander González en esa subida que mencionaba Pablo, que forzó bien un buen remate en donde Lampe tuvo que enviarla al costado y fue, creo, pues la única ocasión, pues digamos clara, un Alexander González que, bueno, creo que en condiciones normales, en una altura, pues digamos un poco más característica de Sudamérica, pues hubiese lanzado un mejor partido. Se le veía ya sobre el final que estaba reventado. Es verdad que sobre la izquierda rindió mucho, apoyó a Mikel Villanueva, que como decía, pues llegó bastante justo a la convocatoria, al partido, con muchos minutos encima. Hay que resaltar también que Mikel cerró sus últimos 2 juegos en Portugal jugando como lateral izquierdo, pero sí que durante toda la temporada fue mayormente pues central por izquierda. De hecho, se ganó el premio a jugador revelación de su equipo esta temporada por el rendimiento de Mikel Villanueva, que venía de un año pues bastante pues complicado en España, con hasta 2 o 3 equipos, y en Portugal pues la verdad que tuvo un temporadón en lo personal y su equipo se clasificó a la Conference League. A la Conference así que, sí, así que creo que Mikel, honestamente, en cuanto a rendimiento de jugadores pues en Europa, ha sido de los mejores. Hoy, lamentablemente, bueno, yo creo que toda la defensa no estuvo bien. Roberto Rosales fue el más cumplidor, porque creo que tampoco se puede decir que estuvo de acuerdo. Pues muy sólido, pero sí que fue el más cumplidor. Pues al menos el que menos sufrió. Y lo que sí me molestaba más era los errores en la saga central. Yo creo que ese gol de Marcelo Moreno Martins, y muchachos, perdónenme que sea tan, o sí que haga tanto hincapié ahí, pero el jugador no puede entrar solo. O sea, mucho menos cuando tienes un central de 1,97 m y otro central también de buena altura que viene de regularidad en Rusia. No te puede entrar solo el jugador. Encima, el capitán de la selección, el que sabes que es el goleador histórico, oye, o sea, no puede caer eso allí. Con una jugada en donde, bueno, Wilker Ángel simplemente le toma la cintura al otro jugador por tratar de incomodar, y nada, luego Martins nos termina pues fusilando, ¿no? A llegar a Terol sin darle opciones, porque además fue un muy buen cabezazo. Pero yo creo que también el factor por la banda, se veía una Vinotinto, bueno, muy asfixiada, ¿no? Porque al fin y al caso pues la altura se presta a eso. Creo que le voy a dar una buena puntuación a lo que trataba de hacer pues Otero y Rincón, distribuyendo la pelota como podían. Que había veces que el partido simplemente pues se frenaba en la misma línea del campo, ni se subía ni se atrasaba, simplemente esperando que el equipo saliera un poco. Aristigueta, pues de las pocas pelotas que tuvo, pues tratando de pelearlas, pero sí que es muy complicado, ¿no? Jugar con un plantel que por las condiciones al minuto 30 ya sabía que le costaba y que era aguantar y buscar la pelota parada. Me parece que Otero fue de los más interesantes allí, pero claro, no se puede apelar siempre a que Bolivia en cada jugada te va a hacer una falta. Ahí también es mérito del planteamiento local. Fíjate, a mí los 2 jugadores que más me gustaron de Venezuela fueron Tomás Rincón y Cristian Cáceres Jr. Me ha llamado mucho la atención lo de Cáceres, que a pesar de su poca experiencia con la selección, desde el minuto 1 que debutó en los pasados partidos eliminatorios, se le notó mucha disposición y sobre todo, de verdad, parecía un jugador que tuviese más tiempo con la selección. Y Tomás Rincón, siento que de cierta forma se reivindicó en este partido, porque los últimos partidos de Rincón con la selección habían sido bastante bajitos,
y en este sí se le notaba cierta jerarquía, liderazgo, la experiencia de ya haber jugado en La Paz. De hecho, él es el que le hace el centro a Fernando Aristigueta en una de las primeras jugadas que tiene Venezuela, que Aristigueta controla muy bien, pero después no alcanza a definir de forma tan cómoda y termina siendo un remate a las manos del Lampe. Por ahí fueron quizás los dos puntos más interesantes. Después también podría agregar lo de Rómulo Otero, aunque siento que se dependía mucho de él en el aspecto de generar faltas y luego cobrarlas, pero hubo momentos en donde sentía que a Otero le rebotaba el balón. No lo vi tan cómodo, porque yo siento que Otero en plenitud destaca como en un esquema, digamos, 4-2-3-1, en donde haya un 10 natural y no tanto pegado a la banda, porque siento en lo particular que desde que se fue a Arabia ha perdido, digamos, esa chispa de velocidad que a veces le caracterizaba a Rómulo Otero, y que por eso en esas ocasiones se utilizaba bastante en la banda, y más bien en los últimos años lo hemos visto más como un 10, jugando por el medio, apelando a su gran pegada y por supuesto a su visión de juego, aunque obviamente a partir de él es que se genera la jugada del gol de John Chancellor, y por eso creo que igual hay que destacar lo de Otero. Pero fíjate que en la previa del partido habían varias dudas con respecto al delantero, si era Aristigueta o Joseph Martínez, y yo en ese momento pensaba que el delantero más idóneo era Aristigueta por su estilo de juego y por el tema de que podía pivotear más balones, que podía desgastar de cierta forma a los centrales y hacer el trabajo sucio que llamamos, que de pronto no es el más vistoso, y creo que de cierta forma lo hizo. Cuando entró Joseph Martínez por él, siento que de cierta forma pasó desapercibido Joseph Martínez. Incluso después tuvieron que entrar a Yonder Cádiz, que no se le pudo ver mucho porque entró aproximadamente en los últimos 5 minutos. Y otra duda también era quién iba a ser el lateral izquierdo, en donde pues estaba la opción de Rolf Felcher, estaba la opción de Mago, estaba la opción de Mikel Villanueva, incluso de Alexander González jugando por la pierna cambiada, o la de Joan Cumán, el jugador del fútbol venezolano. Y yo en ese momento pensaba que era ideal que se utilizase un lateral que de pronto no tuviese tantas características de despliegue, de llegar hasta línea de fondo, como de pronto lo podían ser Alexander o Joan Cumana, sino más bien un lateral que fuese sólido defensivamente, que de pronto no subiese mucho, pero sí otorgara solidez a la defensiva. Y optaron por Mikel Villanueva, es decir, dos opciones que parecían coherentes a primera intención, pero que finalmente no se dieron tan sólidas, sobre todo con el tema de Mikel Villanueva, que creo que va acompañado bastante con el tema de la defensa. Y otro aspecto que me llamó mucho la atención es que en estos partidos tan físicos y teniendo la nueva modalidad de poder hacer 5 cambios, que Peseiro solo haga 4. Me parece que ahí no sé qué pasó. Me parece que Rómulo Otero no estaba para jugar todo el partido. En los últimos minutos ya lamentablemente se veía bastante extenuado, obviamente por un recorrido y por un desgaste bastante importante que hizo en todo el partido. Sí, yo voy a ir puntualmente sobre varios de los detalles que repasa Mario. Creo el rendimiento de Mikel está asociado al resto de la línea, ¿no? Lógicamente, si quien te acompaña a tu lado, que en este caso es John Chancellor, no ha estado bien tampoco en los retrocesos, le cuesta también un poco el tema de sacar la pelota, ayudar a empujar. Este tema de la jerarquía, otra vez de la que hablábamos, y de la voz de mando que tiene Jordan Osorio, que lamentablemente, a pesar de la experiencia, ni Wilker Ángel ni Chancellor tienen, y sí la tiene Osorio. Creo que a partir de ahí Villanueva pues no puede desplegar su mejor juego justamente con esta inseguridad, ¿no? Y con este problema que tienes con el resto del funcionamiento de la saga, ¿no? Creo que el problema estaba más en el medio, de hecho, y ahí coincido con Daniel, en que hubo movimientos de Bolivia y sobre todo de Marcelo Moreno, que es un zorro viejo de estas lides, que ya tiene, creo que son 4 o 5 ciclos eliminatorios encima, que es... Y ¿sabes qué es lo sorprendente? Que yo estuve googleando a ver cuál era la edad de él, y todavía lo veo relativamente joven, 33 años, yo pensé que eran más. Sí, claro, sí, es que acuérdate que él debutó muy jovencito en la selección boliviana, y de hecho estaba toda la polémica. Yo lo recuerdo en la Copa América 2007 ya. 2007, debutó sí, con Juan Carlos Arce, que en ese momento estaba en Corinthians y prometía una barbaridad, pero las lesiones no lo respetaron. Bueno, y fíjate que los dos están ahí, y los dos hicieron un partidazo, tanto Arce como Marcelo Moreno. Y lo de Marcelo Moreno es eso, es la viveza de un delantero que, por ejemplo, en el tercer gol supo dónde ubicarse, no entre los dos centrales, sino entre Ángel y Rosales. Rosales obviamente tiene que salir a marcar a la banda, y Wilker Ángel se quedó con Ramalo en vez de ir sobre quien tiene que ir, que es justamente el experimentado delantero Marcelo Moreno Martins.
O, bueno, obviamente lo del gol en el córner, pues evidentemente son jugadas de pelota quieta, donde Aristigueta sale del primer poste, no puede cabecear, no puede despejar la pelota, y Wilker Ángel también vuelve a fallar otra vez en el tema de la marcación. No obstante, creo que el tema del rendimiento de Villanueva pasa más por eso, justamente por esa inseguridad que tiene en la estructura, el centro de la estructura, que es la que te sostiene a los dos laterales. A partir de ahí ya empiezas a tener un problema. Coincido con Rincón y con Cáceres, de muy buen Hablo partido. rapidito, disculpa. Tomando en cuenta el próximo partido contra Uruguay, ¿tú crees que mantengan a Villanueva como lateral o que lo roten a la central tomando en cuenta la baja de Wilker? Para mí debe ir al centro. Para mí debe ir al centro y acompañarse. Y creo que esa dupla, la siento más segura por múltiples razones, porque creo que te puede ayudar mejor con la salida Villanueva, porque creo que Villanueva como central te ofrece otro tipo de cosas, y aparte porque la necesidad del partido ahora cambió también, ya te obliga este resultado a buscar algo más en el Olímpico, y obviamente eres local, tienes que buscar ganar siempre. Los partidos en casa, la eliminatoria se queda casi siempre en los partidos en casa, ¿no? Pero más allá de todo esto, ya este resultado te condiciona. Creo que Villanueva con Chancellor puede ser una opción interesante. Incluso habrá que ver cómo llega Nahuel Ferraresi también. Y ojo, hay que recordar que viene la Copa América también más adelante. Es decir, esto no va a parar. Esto sigue y sigue y sigue. Lo que pasa es que esta competencia particularmente es la que le duele a la gente, es la que vale porque es la que te da el cupo al Mundial. Después, bueno, ya podremos hablar de qué te deja la Copa América o no. Y sobre todo esta, ¿no? Pero bueno... creo que sí, esa dupla Villanueva-Ángel, incluso, Villanueva-Chancellor, Villanueva-Chancellor puede ser importante, incluso trabajarla durante todo el mes, obviamente, sin matar a Wilker y sin dejarlo por fuera. Incluso Ángel Villanueva también, eventualmente, puede ser otra dupla interesante. Creo que Wilker luce mejor con un central de buen pie que le permita darle cierta seguridad y mejores recorridos, y creo que Villanueva te puede dar algunas de esas cosas. No es Osorio, pero te permite ciertas cosas diferentes, ¿no? Te permite, exacto, acomodarte mejor, que eso ya por ahí es otra cosa. Bien Cáceres y Rincón, de acuerdo contigo. A mí me gustó mucho Alexander González, a pesar de todo, a pesar de que estaba reventado. Hizo un partido de mucho sacrificio. Los dos, él y Otero, viendo sobre todo el aspecto defensivo. Después, bueno... obviamente el equipo, por las características y por lo que eligió jugar, se terminó partiendo mucho. Aristigueta terminó perdido. Joseph Martínez termina siendo presa de ese mismo esquema y de algo que se ha explicado varias veces en Conexión Goleadora, y que lo hemos dicho, hasta el cansancio. Para ver a Joseph Martínez de Atlanta United en la selección, es decir, para ver a un Joseph Martínez hipergoleador que te va a hacer daño con una pelota que toque o dos, esta selección tiene que jugar a otra cosa. ¿Está construyendo esa otra cosa? Puede ser. Pero obviamente que tienen elementos que pueden favorecer a su estilo de juego, por así decirlo. Claro, que es más asociativo, que busca de repente aprovechar recovecos en los espacios y pelotas filtradas y aprovechar la explosividad, cosa que aún está a prueba con Joseph. Ojo, después de regresar a la lesión, es cierto, ha anotado goles, pero no está tan explosivo como antes, y le cuesta ese pique corto que era mortal para él. Sin embargo, creo que queda presa justamente lo mismo que Aristigueta del propio esquema y de lo que eligió Venezuela para este partido, que era lo lógico al final de cuentas, porque en la altura no puedes hacer mucho más que un partido así inteligente y sopesado. El problema es que Bolivia jugó realmente mucho mejor y planteó su partido. Y fue muy efectivo al final de cuentas, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que iba preguntando Mario de qué se debería hacer, ¿no? ¿Qué pensamos que debería pasar para Uruguay? Yo creo que esa dupla de centrales debe ser igual Chancellor Villanueva, que de hecho ya se ha trabajado antes. Recuerden que estos jugadores, encima de que tienen una gran amistad, coincidieron en el Deportivo Lara. Son dos marcadores que se conocen bien. Ante la ausencia que vamos a tener de Wilker Ángel, que es el marcador
pues central que más partidos tiene en la selección de estos 4 que son habitualmente convocados: Osorio, Ángel, Chancellor, Villanueva. El que tiene más minutos encima históricamente es Ángel, pero no va a estar. Mikel, único central zurdo, encima se acomoda bastante bien, te puede dar pues eso, una salida un poco más limpia, mayor fluidez. Es verdad que la posición de lateral izquierdo no es su pues, posición más acertada. Ya hemos hablado de que hoy pues se vio muy condicionado, como decía Pablo, pero yo creo que ya pensando en Uruguay hay que optar por un lateral, que es la opción que tenemos, al menos la que yo escogería, que sería Rolf Felcher. Yo creo que ya está bueno de probar con jugadores a Daniel, pierna cambiada. rapidito, a mí me causó mucha curiosidad porque yo en lo particular tenía 2 opciones preferidas para este partido como lateral izquierdo, Mikel y Rolf, pero Rolf hoy no fue convocado. Una de las Sí. cosas que más me sorprendió y yo estaría de acuerdo contigo, pero si hoy no lo convocó hoy, me cuesta verlo titular en el próximo partido. Exacto. Bueno, puede ser también un caso como el de Machís, ¿no? Un tanto, pues, preservarlo para Puede un ser. partido si venía arrastrando alguna molestia. Yo creo que contra Uruguay, en donde se necesita también estos jugadores con mucho roce, Rolf es verdad que va bien al 1-1 por el tema del físico, pues digamos que ahí se puede sacar ventaja, más que ahí sí vas a tener a un jugador un poco más salidor, o se va a tener una faceta un poco más completa de Roberto Rosales, como habitualmente desempeña durante, bueno, toda su carrera. En España pues también lo venía haciendo, por más de que no fue el mejor año de Roberto en la segunda división de España. Esto también es acertado, ya puedes comentarlo, no fue la temporada donde tuvo más minutos, es más, él perdió la posición en los últimos encuentros, pero sí que igual sigue siendo un lateral con mucho recorrido y con unas características muy favorables. Chancellor Villanueva, y yo creo que la mitad de la cancha pues no se tocaría. Sí me gusta mucho y respaldo lo que dice Mario, un Cristian Cáceres Jr. que desde que debutó, como que si ya hubiese tenido por lo menos 5 o 10 partidos encima con el combinado nacional, tiene mucha pues garantía y jerarquía este chico, tiene mucha decisión. Lo quiero ver pronto fuera de la MLS, en donde ya está haciendo buenos partidos, y un jugador que es verdad que entró cuando ya estábamos abajo, pero que me sigue gustando por las mismas variantes que da y por los mismos pues, detalles técnicos que tiene, es el Brujo Martínez. Yo creo que es alguien que se puede acomodar bastante bien como escudero, si bien no es un Junior Moreno que se queda un poco más, pero Martínez sí es que es verdad que puede ser un recambio perfecto para un Cristian Cáceres Jr., un Tomás Rincón cuando esté mermado, cuando no podamos contar con un Yangel Herrera, que claro que se nota, y yo creo que de lo que decía Pablo, un Joseph Martínez luce más, y yo creo que un Darwin Machís y un otro jugador, un extremo como Soteldo o el que sea, luce más cuando tienes un volante tan encarador como Yangel Herrera, que te brinda espacios, que te brinda esa soltura y ese tercer pulmón, ¿no? Que a veces hace bastante falta, y que, bueno, encima un volante que tiene mucha llegada al área. Todo el mundo se nutre cuando tiene jugadores así, pero por supuesto que no todas las selecciones tienen tantos jugadores ese perfil, y Venezuela pues lamentablemente solo tiene uno pues, de las condiciones de Yangel Herrera. Hoy yo creo que los delanteros fueron unos, bueno, sí, lamentablemente pues se vieron bajo las consecuencias de una selección que pocos balones le filtró. Joseph Martínez pues poco y nada lo que mostró, Yonder Cádiz lo mismo, Aristilleta pues sí estaba muy sacrificado como los dije, y bueno, nada, yo creo que al final el mérito se lo lleva mucho Alexander González, que con muchísimo desgaste pues fue de lo que más pudo demostrar por ese costado. Inclusive a pierna cambiada, Alexander González creo que me gustó más que por la derecha. Totalmente de acuerdo. Y a ver, 2 apuntes rápidos para pasar al tema del cambio, posibles cambios en el 11 que no hemos mencionado. Me gustó la entrada de Jefferson Savarino, que es un jugador que creo que en circunstancias normales, de que no hubiese llegado tan tarde a la concentración, hubiese sido titular. Claro. Los minutos que tuvo, por más que no recuerdo ahora mismo una jugada clara de gol, se notaba con chispa, con otra velocidad, como debería ser un jugador revulsivo. Y otro es que me sorprende, por ejemplo, el tema de Sergio Córdoba, que fue un jugador llamado y que ya venía con molestias, que tenía tanto tiempo sin jugar y que se dejó por fuera Eric Ramírez, y ahora vemos que Sergio Córdoba no está al 100%, que estuvo trabajando diferenciado, hoy no fue convocado, al igual de John Murillo, que también tiene una situación similar, viene una lesión, y se unen a la plaga de lesión de Osorio, de Herrera, de Soteldo, de Machís, de Rondón, de Juanpi, y la verdad es bastante increíble, porque no recuerdo ninguna otra fecha FIFA en donde tantos elementos importantes de Venezuela estén fuera. Y ya metiéndonos en el tema de posibles cambios, yo creo
que va a estar la dupla central entre John Chancellor y Mikel Villanueva, y creo que por ahí vamos a coincidir todos, aunque te digo la verdad, a mí en principio la dupla central que me genera más confianza en teoría es la de Mikel Villanueva y Wilker Ángel. Obviamente en el partido contra Uruguay no está Wilker Ángel, entonces por ahí uno se inclina que podría estar John Chancellor, aunque tampoco descartaría un debut de Nahuel Ferraresi. Y en banda derecha creo que se va a mantener Roberto Rosales. En banda izquierda tenemos nuevamente el acertijo de quién sería. Y creo que conociendo a José Peseiro podría inclinarse por Luis del Pino Mago, que es un jugador que no viene teniendo mucha continuidad en la Universidad de Chile, pero digamos que cumplió en ese último partido. Sí, cumplió en el último partido contra Chile. A pesar del gol, cumplió por su banda izquierda en ese partido, que es, digamos, el último recuerdo grato que hemos tenido de Venezuela, porque el de hoy no fue para nada grato. El medio campo creo que se van a mantener los mismos, y si hay un cambio, podría ser la entrada del Brujo Martínez por el mismo Junior Moreno, de pronto quedarse como un 5 anclado, dependerá de lo que quiera José Peseiro, aunque en principio me parece que los va a mantener. Rómulo Otero me parece que va a seguir, y me parece que va a entrar Jefferson Savarino por Alexander González para jugar por banda derecha. Me parece que ese va a ser uno de los cambios, y obviamente de pronto suena contradictorio porque justamente venimos hablando de un gran partido de Alexander González, pero obviamente al tener Savarino al 100% creo que por allí debería ser. Y en el delantero también tengo dudas si esta vez van a apostar desde el inicio por Joseph Martínez. Creo que en tal caso era más factible ver a Joseph titular contra Uruguay que contra Bolivia, pero tampoco descartaría que se sigan manteniendo por Fernando Aristigueta. Obviamente yo consideraba que Joseph por sus características era contraproducente ver los 90 minutos contra Bolivia, porque no es un jugador que te aporta tanto en lo físico como podría ser Aristigueta, y también sinceramente me daba miedo por el tema de la lesión tan larga, por más que viene jugando algunos partidos, la mayoría como titular, siempre una lesión tan larga y un rendimiento tan físico que se necesita para jugar en Bolivia a los 90 minutos, me preocupaba por ese tema. Entonces, por ahí se las dejé votando en algunas posiciones, la portería, lateral izquierdo, delantero, extremos, no sé cómo ven, ya para ir cerrando, de cuáles podrían ser los cambios y cuáles serían los jugadores que sigan como titulares en el próximo partido contra Uruguay. Claro, va a haber que esperar, digamos, el regreso a Caracas y cómo se van generando las cosas, ¿no? Pero yo voy a coincidir contigo en el medio de la defensa, es decir, la dupla Villanueva-Chancellor, entendiendo que igual, me gusta más Villanueva-Ángel, pero Villanueva-Chancellor tiene todo el sentido. Luis Vago en la izquierda, creo, por lo que le da a Peseiro y por lo que le gusta, pero no descartaría otra vez a tener a Rosales a pierna cambiada y a Alexander González en la banda derecha. No lo descartaría. ¿Por qué? Por la necesidad, además, del tipo de partido que tiene que plantear Venezuela. Y porque va a estar Darwin Machís. Con el regreso de Machís en el equipo, que va a estar disponible para el partido contra Uruguay, te cambia el plan y empiezas a manejar otro tipo de cosas, porque es un futbolista que hace mejores retrocesos, que te ayuda a recuperar más la pelota, te tapa mejor la banda, y esto va a ser fundamental contra ese mediocampo de tractores que tiene Uruguay con Torreira, con Valverde, en fin, con todo lo que te va con todo lo que te va a llevar, sin contar lo que hay del medio para arriba, o sea, sin contar con Suárez, menos mal no está Cavani, pero imagínate, ya sería el colmo, ¿no? Y bueno, yo creo sí que abre Savarino, es decir, los dos extremos de Venezuela, no hay cambio, digamos, en el dibujo, pero sí en los nombres, y ahí no sé qué va a pasar con Joseph Martínez y Aristigueta. Creo que esa es una decisión que se va a tomar en Caracas. Yo lanzaría por Aristigueta, Pablo. Me gustaría ir con Aristigueta por las características y porque creo que es el que se adapta mejor al tipo de juego que hace Peseiro y la selección hoy por hoy. Y porque Uruguay, con el tipo de centrales que tiene, Jiménez, Godín... alguien tiene que ir al choque. Alguien tiene que chocar, y Aristigueta puede chocar mejor que Joseph, que además viene convaleciente de la rodilla, recuperándose, y creo y veo a Joseph más para un revulsivo en un segundo tiempo si te llega a hacer falta, y creo que a ver, yo sé que es algo que le ha costado entender a Martínez en algún momento en la selección, pero es su posición ahora. Cuando este equipo pueda desarrollar otra idea con dos puntas, él tiene que estar ahí, con otro, Rondón, el que sea,
No, Pero, y sabes también lo que puede pasar, que el partido contra Uruguay en teoría debería ser más abierto sí, y deberíamos ver en más ocasiones a los laterales y a los extremos llegar a línea de fondo para tirar centros. absolutamente. Aristigueta, que fue algo que hoy pasó muy poco y las veces que lo recuerdo fueron centros muy malos porque de pronto ya llegaban No, bastante y es cansados. que Recuerdo uno de Alexander González y otro de Cáceres Jr. que pasaron Y por es que encima te de la iba a pasar portería. muy poco porque estás en La Paz y en La Paz tú no puedes correr hasta el No fondo vas para a después optar a ese estilo de juego. otra Exactamente, vez, para después regresar otra vez efectivamente. a defender. Te fundes, te termina liquidando. Y eso, de hecho, Toca que pidas el cambio. exacto, de hecho eso era lo que pasaba con Flores en el primer tiempo, que estuvo casi jugando como un puntero izquierdo, Flores en Bolivia, jugando casi como un puntero izquierdo, espacio que empieza a aprovechar Alexander González y que empiezan a meterse por ahí. Y claro, Flores termina reventado, fundido, y Farías lo lee muy bien y mete a Sagredo, y ahí cambia, reorganiza la defensa y Bolivia vuelve a sentarse y va para adelante y termina ganando bien su partido. Ya pensando en el tema de Uruguay y la posible formación, sí, yo creo que los tres coincidimos en lo que pudiera dar Aristigueta si se va a lanzar un partido mucho más rápido, que creo que es lo que se necesita, con dos extremos más, pues más puros, pues que disfruten también de un momento pues muy bueno, como lo puede mostrar Savarino y como también lo puede mostrar Machís, que bueno, para los que no estén un poco tan de lleno con el Granada, más allá del partido a partido, es considerado el mejor jugador del equipo, al menos el más Claro, completo, ficha del plantel. ¿Ok? A eso iba, si bien Yángel Herrera, pero al fin y al cabo es cedido y bueno, pues Machís, creo que es algo que lo mencionaba Pablo, el recorrido que da, la profundidad que te da, es muy importante esa presión luego sobre el medio del campo para apurar a los volantes rivales, hacer pases un poco pues precipitados, eso ayuda muchísimo a una selección que disfruta de jugadores como pues Tomás Rincón, que va bien al choque, un Daniel, Cristian Cáceres Jr. que tiene más soltura. Sí, Mario, dime. tomando en cuenta el tema de Machís, que lo mencionaste ahí, me llamó bastante la atención, tomando en cuenta que por la lesión de pronto no llega el partido contra Uruguay, ¿cuál sería tu opción por la banda izquierda? Yo en principio me inclinaría por Otero porque tampoco es que hay mucho más, pero me gustaría que profundizaras por ahí Bueno, en ese mira, aspecto. yo te soy muy sincero. A mí no me gusta pues Otero por la banda. Peseiro sí que lo ha colocado allí. Es más, en el partido contra Chile, lo recuerdo muy bien, lo lanza por esa banda y bueno, yo creo que más de un grito se llevó del entrenador porque no estaba haciendo un poco el repliegue, se quedaba muy arriba, pero yo creo que dadas las condicionantes que tenemos, que son muchísimas por lesiones, jugadores que no están, él pudiera pues ser por momentos y por lo que nos da pelota parada, que creo que ahorita hay que aprovechar cada plus que pudiéramos tener a favor, él pudiera jugar pues perfectamente dadas las condiciones por la banda, aunque sí que preferiría jugar con Savarino y con Machís, seguro, y con Aristigueta en el centro pues del ataque, pues más seguro todavía. Alguien tiene que ir al choque. Ahorita, pues viendo un poco lo que era el partido de Uruguay contra Paraguay, pues seguimos viendo pues el mismo comportamiento de centrales que quiere Washington Tavares con José María Jiménez, con Godín, con lo que ayuda a jugadores como Valverde. Alguien tiene que hacer lo que se llama el trabajo sucio, ¿no? El descolocar acá a los jugadores, cansarlos, generar espacios, chocar, y eso lo puede hacer muy bien Aristigueta sin pues dejar por fuera que él puede llegar a la segunda jugada en esos espacios generados, en esas entradas pues al área que pueden hacer jugadores pues un poco más rápidos con otras condicionantes y bueno, a que al fin y al cabo pues para eso está un rematador, ¿no? Pues para llegar. La mitad de la cancha yo no la cambiaría y yo sí cambiaría el portero. Yo no repetiría no, no, claro, de acuerdo. pues Para con mí fue Graterol. No lo estoy crucificando, no quiero que no, se sienta pues de esa manera. Creo que no fue un mal debut, tampoco fue el mejor, pero no fue un debut malo. Sí es verdad que muy nervioso, pero yo creo que si no está Fariñez, el indicado tiene que ser Romo. Así de sencillo. Y mira, estas son las condicionantes que tiene Venezuela. Este es el equipo que hay. Yo creo que no hay que solamente hablar por los resultados cuando se le ganó a Chile o cuando le ganamos a Chile, y ahí me incluyo bueno, con ese jugador número 12 que creo que todos somos al fin y al cabo, sí que todo el mundo habla maravillas, que este es el equipo. Hoy es verdad que se dio una mala imagen contra Bolivia, pero ahora no se puede tomar y decir que todo es un desastre, que no servimos y que vamos a hacer una Copa América pues terrible y que la eliminatoria quedaremos de último. No se puede ser tampoco tan justificar por la presión
del resultado. Yo creo que Peseiro ha dado muchas cosas positivas en algunos jugadores. Una de esas es Cristian Cáceres Jr., por darte algo. Y sí que contra Uruguay hay que puntuar, muchachos. Yo creo que el gran, no mérito, pues el gran tema va a ser puntuar contra Uruguay. Es la meta que tenemos que hacer. Y fortificar Caracas, claro, está en ese sentido. Fíjate, y otra cosa que me llamó la atención desde que se presentó la convocatoria es que hubo, desde mi punto de vista, un exceso de llamado de jugadores del fútbol nacional. Por ejemplo, uno de los que yo más critiqué fue el de Matías Lacaba, que considero que aún no está para ser jugador de la selección nacional y que incluso hoy no estuvo en la convocatoria. Y por eso me da la impresión que con tantas bajas de extremos que hemos tenido, Murillo, Córdoba, que puede jugar por allí, Soteldo, Savarino, Machís, también con el tema de la lesión, hubiese sido muy interesante tener en la convocatoria tipos como Eduard Bello y Luis Cariaco González, que han sido constantes en Antofagasta, en Junior de Barranquilla. Me parece que podrían aportar bastante, de pronto no como hombres titulares, pero serían recambios interesantes en vez de, por ejemplo, Richard Celis y Matías Lacaba, desde mi punto de vista, aunque obviamente Celis está teniendo un gran torneo con el Caracas, es el goleador del torneo, y obviamente tiene sus méritos, pero en momentos como este, de tantas bajas, donde uno de pronto se pone a analizar si de pronto la convocatoria estuvo muy bien perfeccionada. Ya para ir cerrando, Pablo, Daniel, me gustaría que nos contasen qué creen que pasaría si de pronto Venezuela no puede sacar el resultado ante Uruguay, y en esta ocasión el resultado es la victoria. ¿Creen que ya Venezuela se pudiese estar despidiendo de sus posibilidades de clasificar al Mundial, o de pronto sería algo muy prematura? Rapidito aquí para ir cerrando. Queda cuesta arriba, lógicamente, queda cuesta arriba, pero a ver, hay un proceso que está justamente atravesado en el medio, que es esa Copa América, que le puede ayudar a Peseiro. Fíjense que una Copa América le ayudó a Richard Páez a obtener 5 victorias al hilo, por ejemplo. Una Copa América le pudo ayudar a César Farías a hacer probablemente la mejor, o una de las mejores eliminatorias en la historia del fútbol venezolano. Es decir, este proceso que ya comenzó, porque ya lo está trabajando y ya lo viene arrastrando, puede terminar generando cosas interesantes en el mediano plazo, entendiendo además que las próximas fechas no son dobles, son triples. Entonces, a lo mejor lo que pierdes ahora lo recuperas con 2 victorias y 2 victorias más adelante y algún empate por ahí, y entonces emparejas un poco las cosas. Claro, es jugar un poco a hacer malabarismos y a pensar, digamos, de si saco aquí, si busco allá, pero obviamente de quedar comprometido, queda muy comprometido, no eliminado y fuera de carrera, porque lógicamente la victoria contra Chile te permite agarrarte algunas cosas, y si sacas un punto, a lo mejor, bueno, con 4 todavía estás ahí guindando, pero todavía no te caes, y entonces a lo mejor te recuperas, y bueno, me ha pasado más de una vez en esta eliminatoria suramericana que Perú, que por ejemplo arrancó 0 de 9 o 0 de 7, perdón, sí, 0 de 9 en la eliminatoria anterior, terminó metiéndose al Mundial. Claro, otro tipo de proceso, con otro tipo de futbolistas, pero puede pasar perfectamente. Un equipo se engancha en la eliminatoria suramericana, y más cuando vas a tener 2 triples fechas en septiembre y octubre, y aquí puede pasar muchas cosas y puede cambiar las cosas. No es cómo se empieza, sino cómo se termina, porque paralelo al ejemplo de Perú está el de Ecuador, que si no me equivoco ganó los primeros 4 partidos de eliminatoria y después se quedó por fuera. 4 de 4, 12 de 12, sin ningún tipo de problemas, y de pronto caminaba la eliminatoria y se cayó sobre el final terriblemente y no entró. Es decir, no es cómo se empieza, es cómo se termina. Eso es así. Y luego creo que por la seguridad y por la salud del grupo, evitar ese tipo de ruido alrededor de Peseiro sería también fundamental. Ojo que... Y no sería sano para nadie. Sí. Y ya el presidente de la federación al menos lo ratificó asumiendo el cargo. Después habrá que ver qué ocurre si, Dios no lo quiera, el martes las cosas no salen bien. Sí, a ver, por supuesto, para responder ya a la pregunta de Mario, que ya nos queda poco tiempo por acá, yo creo que sí, pues el objetivo es puntuar contra Uruguay. Si no se logra, claro que va a llover críticas, claro que va a molestar, pero no se va a ir Peseiro, no lo van a destituir de su cargo. Ya luego hay que pensar que en la Copa América que nos va a jugar muchísimo a favor, y que no somos la única selección que la va a utilizar para armar un proceso y darle más solidez a todo
un esquema táctico, un sistema de juego que se quiere. Chile también es una de ellas, un Martín Lazarte que apenas tiene un partido, bueno, 2 va a tener dentro de poco. Y bueno, yo creo que Venezuela pues también necesita ese tiempo y que tanto lo ha querido Peseiro y que bien lo comentaba Pablo, que siempre le pasa algo para planificar y la Copa América va a ser por fin la oportunidad de tener a un grupo centrado y de ver a ciencia cierta por varios días qué es lo que tiene, en qué puede variar y en dónde puede profundizar. Al final, yo creo que probar jugadores del fútbol nacional, lo mencionaba Mario, yo pues estoy a favor que se prueben chicos como Celis, que se prueben chicos como Matías Lacaba, que creo que es un jugador diferente, que tiene pues con qué, que en cuanto a talento, sí es verdad que está muy joven, hay que trabajarlo. Me gusta que Peseiro esté convocando a jugadores como Cristian La Rotonda, también de la Liga Nacional, que no está pues siendo pues tomado en cuenta para jugar, pero están entrenando con el grupo, lo mismo que Abraham Bachile, está buscando potenciar a jugadores que les ve algo, y yo creo que la Copa América pues va a servir para terminar de salir de esto, ojalá que podamos ver la mejor versión de muchos jugadores, y mira, contra Uruguay hay que buscar darle pues más, más solidez a la localía, hay que tratar de puntuar sea como sea y mira, dar mejores caras, que creo que una de las principales cosas es, bueno, hacer que el partido contra Bolivia, al menos como imagen, como funcionamiento, quede en el olvido y así nos toque perder, pero que sea con las botas puestas. Eso vale, para algunos no, pero cuando hablamos de una eliminatoria y más cuando te vienen triple fecha, sí que morir con las botas puestas te va a ayudar bastante. Totalmente. Esperemos que contra Uruguay el panorama sea distinto y por qué no Venezuela pueda obtener una victoria contra Uruguay, que la última vez que lo hizo en las eliminatorias fue en el año 2001, cuando lo hizo con Richard Páez en un partido que ganaron 2-0. A partir de ahí, los últimos 5 partidos de la Vinotinto contra Uruguay han sido relativamente parejos. Una victoria, esa que les comenté, 3 empates y una derrota que fue una de las más dolorosas que sufrió Venezuela en eliminatorias, que con el recordado gol de Cavani. Pablo, Daniel, un gusto haberlos tenido por acá, de verdad que un placer poder conversar de este tema que nos mueve tanto las fibras. Pablo, de verdad que agradecido nuevamente contigo por estar presente por acá y te reitero el agradecimiento. No, un gustazo, Mario, siempre a la orden y cuando guste, seguro que sí. Un abrazo. Por supuesto. Gracias. Daniel, también agradecido contigo por el llamado y por estar aquí conversando con nosotros de la Vinotinto. Lamentablemente hoy con derrota, pero esperemos que próximamente sea con mejores noticias. Sí, seguro que sí. No, gracias a ti, Mario, por tomarme en cuenta. Sabes que siempre un gustazo estar acá en tu canal con los demás compañeros y bueno, esperemos que la próxima vez estemos hablando de la victoria de Vinotinto, ¿no? Que será pues lo que a todos nos gustaría siempre. Un fuerte abrazo y nada, nos estamos viendo pronto. Totalmente, un abrazo, cuídense. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.